estamos cantando un Dios vivo y verdadero y tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo. Bueno, mi nombre es Rubén, yo soy Rubén Páez, vine con mi esposa Ana, tengo mis dos hijos Guillermo y Constanza. Nosotros vivimos en la localidad de Villa Manzano, de Cinco Saltos, que está cerquita de Neuquén, capital, y nos congregamos ahí en la iglesia y hoy trajimos hinchada, entonces vinieron Adriana y Javier, ellos también son allá de Cinco Saltos. Javi vino a correr la carrera de ¿cómo es? Gran Fondo Siete Lagos. Gran Fondo Siete Lagos, así que bueno, vamos a estar orando por el Javi, para que el Señor lo guarde y vaya a ser una linda carrera la que corre. Bueno, la verdad que gracias por la invitación, Lea, y es un honor para nosotros poder compartir y tener este tiempo de comunión. En este último tiempo he estado un poquito leyendo y estudiando y compartiendo con algún hermano la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que yo les invito a que abran sus Biblias y a ver, quisiera que podamos ver la importancia que tiene esta carta en los tiempos que nos toca vivir hoy. Porque esta carta del apóstol Pablo, y ayer la veíamos con los varones, nos juntamos allá en el quincho de Cristian, muy lindo quincho, Cristian. Nos juntamos allá y estuvimos compartiendo el capítulo 1 de la carta de Filipenses. Hoy vamos a ver el capítulo 2, mañana, si Dios quiere, vamos a ver el capítulo 3, capítulo 4. Así, abuelo de pájaro, y ustedes van a poder profundizar muchísimo más en su casa si se ponen a leerlo. Pero saben que es una carta muy actual porque el apóstol Pablo se encontraba en una situación muy difícil. Él estaba preso en Roma esperando una audiencia con el César para ser juzgado acerca de lo que se le acusaba. Y ustedes saben de que en esa situación en la que él se encontraba preso, en una casa de alquiler, privado de su libertad, atado a un soldado todo el tiempo, él escribe esta carta a los hermanos de Filipo y les habla acerca del gozo. Y vivimos en una sociedad que lamentablemente está viviendo la depresión como algo común, como algo normal. Y esa depresión es a causa de la ansiedad que muchas veces vivimos por una sociedad que está yendo muy rápido. Entonces nosotros nos damos cuenta de que entramos a las redes sociales y nos venden algo que no existe. Porque esas fotos que sacan y esos reels que suben, están todos preparados, están todos armados para que nosotros pensemos de que hay una vida que nosotros no llegamos a vivir y que entonces nosotros somos unos perdedores y esos que están en la red son los verdaderos ganadores. Eso es mentira. Porque ellos preparan eso. Ustedes saben que se suben, mi hijo me va a corregir porque es el que me nutre información de eso, se suben 5.000 horas de video por minuto a YouTube. Ustedes 500, creo que 500 horas de video, fíjense ustedes, por minuto a YouTube. O sea, que si vos querés ver lo que hay en YouTube, no te da toda la vida para poderlo ver. O sea, la cantidad de material que se edita y se sube a YouTube es impresionante. Y eso es lo que nosotros vemos y lo que muchas veces nos desanima porque lo que está ahí yo no lo puedo hacer. Claro, nunca lo vas a poder hacer porque la vida no te va a dar para poder hacerlo. Entonces vos luchás con tus problemas como yo lucho con los míos y me tengo que dar cuenta de que eso que yo veo ahí no es verdad y no me ayuda, sino que eso me carga de una ansiedad
de cosas que me están queriendo vender y son mentiras. Entonces, en ese contexto, la carta de los Filipenses me enseña a mí, en esta realidad social, a que el gozo no está justamente en lo que me toca vivir o en lo que me toca ver, sino que está en la persona de Jesucristo. Entonces ayer veíamos con los varones y hablábamos y decíamos de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tenemos esa seguridad de salvación. Ahora, cuando vamos al capítulo 2, el apóstol nos muestra el ejemplo del Señor Jesucristo, pero antes de ver el ejemplo del Señor Jesucristo, que lo tenemos del versículo 5 al versículo 10, Él nos tira tips para que nosotros sepamos vivir como familia. Y yo en el mensaje le puse una familia feliz. Y pensaba en cosas que Dios me pide para que yo tenga en cuenta y pueda practicar en mi diario andar y me ayuden a poder tener una familia feliz. Porque yo quiero una familia feliz, pero muchas veces para poder vivir en esa felicidad de familia hay cosas que yo tengo que tener presente y llevar adelante. Entonces, fíjense, vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. ¿Sí? ¿Me acompañan en la lectura? Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 8 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí nomás la lectura. Es un párrafo donde el apóstol está escribiendo a los filipenses y él les pide tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de vivir en familia y a la hora de vivir como iglesia. Y la primera que encontraba es en el versículo 2, que él nos manda a vivir en unidad, unánimes, dice, sintiendo una misma cosa. ¿Saben qué? El primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida de familia, en nuestra vida de iglesia, y también lo tendríamos que tener en cuenta en nuestra vida de sociedad afuera, es la necesidad de unidad. Hoy vivimos en una sociedad dividida. Por todo se divide, es como que no hay punto medio, es blanco o negro y se produce una grieta en la parte económica, en la parte social, en la parte política. Y muchas veces eso lo trasladamos a nuestra casa, lo trasladamos a la iglesia y nos cuesta vivir en unidad. Porque yo pienso de una manera y no, yo pienso de la otra. Y así, porque tenemos distintos pensamientos, lamentablemente nos vamos alejando. Y no podemos llegar a puntos de acuerdo. Entonces Amós capítulo 3, versículo 3 al 6, nos dicen, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este versículo nosotros lo tomamos para hablar de la necesidad de ponernos de acuerdo para poder estar juntos. Pero ¿saben que el versículo está escrito en otro contexto? El versículo está escrito en un contexto donde nos muestra cosas que pasan, que generan causa-consecuencia. Entonces vamos a Amós para que podamos leer el pasaje y por ahí tener una idea de... O sea, Joel, Amós, Abdías. Entonces ahí vamos a Amós, capítulo 3, versículo 5. En versículo 3, podemos leer desde el versículo 1.
Y fíjense lo que dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Así dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pero sigue: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad si no se alborota el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Vieron cómo hace un contraste o hace una causa-consecuencia? Dice, si pasa eso, no es porque hay algo que por lo cual está sucediendo. O sea, no hay un origen de lo que hoy estás viviendo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que la falta de unidad, quizá en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, tiene una causa. Porque hay una causa-efecto. Y esa causa es que muchas veces no somos capaces de poder consensuar entre nosotros las cosas. Porque cuando nosotros hablamos de unidad, en una cantidad de personas donde todos pensamos distinto y donde quizá la forma en que, gracias a Cristo, donde la forma en la que nos criamos ha sido distinta, porque venimos de mundos y de casas y de familias diferentes, no podemos nosotros pensar de que nos vamos a unir en una forma perfecta. Eso no existe. Sino que nosotros lo que tenemos que buscar es el consenso. Tenemos que llegar a acuerdos que nos permitan solucionar esa problemática que se nos da por debajo. Tenemos que buscar la causa que nos está generando el desacuerdo y poder llegar al consenso necesario para poder de esa manera, en unidad, ir hacia el mismo lado. Unir las fuerzas para caminar juntos. Pero ¿qué es lo que hay debajo, subyacente, que a mí no me deja vivir en esa unidad? Hay algo más, que yo lo tengo que buscar en intimidad con el Señor, en oración, en lectura de su palabra. Para que, como dice el apóstol, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna fe entrañable, si hay alguna misericordia. O sea, si hay cosas que tienen que subyacer, me dé a mí como fruto, como beneficio, como bendición, la unidad. Pero no la puedo caretear, ni la puedo pintarrajear, o cuando hay una grieta y yo le pongo masilla y la pinto, y bueno. Pero al tiempo, ¿qué pasa con la grieta? Vuelve a salir la grieta y vuelvo a ponerle el enduido y vuelvo a pintar, pero al tiempo, como la humedad, yo la tapo y vuelve a salir, y vuelve a salir. Porque hay algo que subyace. Yo tengo que trabajar sobre esa cuestión subyacente para que eso me ayude. ¿Sí? Ahora, no solamente nos habla de la unidad, sino que también nos habla de la humildad. Fíjense lo que dice en el versículo siguiente, el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Este superiores a él mismo no quiere decir que los tengo que tener arriba, allá, son todos mis jefes, mi voz no vale, mi opinión no vale, no. Sino que en ese superior a sí mismo es que los considero personas a las cuales escucho, a las cuales presto atención.
No es que me manejo solo y hago lo que yo quiero, ¿sí? Pero el apóstol dice, tenemos que manejarnos con humildad. Y en esa humildad y en ese considerar a los demás como superiores a uno mismo, pensar en los roles que a mí me toca, tanto dentro de la iglesia como dentro de la familia y dentro de la sociedad. Vivir con la humildad suficiente para darme cuenta lo que yo tengo que hacer y lo que a mí me toca hacer. Porque hay algo que yo tengo que hacer, que a veces, muchas veces cuesta, porque eso significa ser humilde y tomar un rol que muchas veces no me gusta, pero que lo tengo que hacer. ¿Y saben qué? Muchas veces la humildad está atada a algo de lo cual hablamos mucho, y lo digo en primera persona, pero practicamos poco. Y es el perdón. El perdón hacia otros y el perdón muchas veces hacia nosotros mismos. El perdón que nosotros muchas veces tenemos que dar y el perdón que muchas veces nosotros tenemos que pedir. Porque no se trata solamente de darlo el perdón, sino que muchas veces yo tengo que ir y pedir perdón. Y eso es ser humilde. ¿Y saben qué? Cuando yo pienso acerca del perdón, siempre se me viene a la mente en Mateo capítulo 18, ¿no? Fíjense, vamos a Mateo capítulo 18, que es una situación donde el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y lo primero que vemos es que en el capítulo 18 él está hablando de quién es el mayor, ¿sí? Ahí se estaban debatiendo los apóstoles, siempre tuvieron ese problema los discípulos del Señor Jesucristo acerca de quién iba a ser el mayor, se querían sentar al lado de él en el reino. Y entonces el Señor Jesucristo, en el versículo 15, les dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esa palabra ganado a tu hermano siempre me queda haciendo ruido en la cabeza, porque yo digo, no se trata de ganarle a mi hermano, sino que se trata de ganarlo a mi hermano. ¿Cuál es el objetivo de eso? Porque fíjense que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, a mí me ofendieron, yo soy el que me siento mal, la culpa es del otro, pero dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, ha ganado a tu hermano. Y muchas veces nosotros cuando vamos a hablar con una persona, quizá vamos con esa actitud de no de ganarlo, sino de ganarle. Y en la casa nos pasa lo mismo. Estamos hablando de cosas y quizá mi marido o mi esposa me dijo algo que estaba enojada, se fue de boca y lo demás. Entonces yo voy y le digo, lo que dijiste no me gustó. Y la otra persona bueno, me dice, sí, la verdad que tienes razón. Te gané. Y no se trata de ganarle al otro, sino se trata de ganarlo al otro. Por eso yo estoy yendo a hablar con esa persona. Y eso es un acto de humildad, de que aunque a mí me hacen cosas que me duelen, que me dañan, que me lastiman, yo pueda ir y hablar con esa persona para ganarlo, para restaurar la relación. Y eso lo puedo hacer con humildad. Y eso es lo que va a fortalecer nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras familias. Las relaciones con nuestros hijos. Muchas veces nosotros sin querer, capaz que
no tomamos la acción en el momento correcto y llega un punto donde nos enojamos de tal manera con nuestro hijo y lo retamos que nuestro hijo dice, bueno, pero ¿qué pasó? Claro, en un momento que nos rebalsó el vaso. Y entonces cuando yo me doy cuenta de que lamentablemente hice a mi hijo algo que no correspondía, ir y decirle, che, hijo, disculpame. Lo que vos hiciste no estaba bien, pero yo me fui de más. O sea, dije cosas, hice cosas, te traté de una manera que no correspondía. Y él entiende que tiene un padre que es de carne y hueso, que se equivoca, que no hace las cosas como corresponden. Y entonces es ahí donde la relación entre mi esposa, entre tu esposo, tu esposa, entre tu hijo, tu hija, se va fortaleciendo. Porque hay perdón, porque hay humildad, porque hay un reconocer de los dos lados de que le erré, que me equivoqué, no soy perfecto, de que no quiero mostrar una cara que no existe. Y me doy la oportunidad de acercarme a la otra persona, de establecer vínculos con la otra persona y que sea de bendición para él, para ella, para mí. Ahora, no solamente hablamos de la humildad, no solamente hablamos de la unidad, sino que también hablamos de el interés común. Y fíjense, volvemos ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El interés común, lo importante que es que me importe el otro. Lo importante es que me importe el otro. ¿Y saben qué? Hace un tiempo atrás yo, no sé si conocen el libro El desafío del amor. Si no lo conocen, se los recomiendo. Es un libro devocional de 40 días, donde vos a lo largo de esos 40 días te van tirando tips acerca de cosas que podés hacer para fortalecer tu matrimonio. Y en el capítulo 9, el escritor habla y aconseja a uno de los cónyuges que lo esté leyendo la importancia de saludarse y saludarse bien. ¿Sí? Y cuando yo pienso en el interés común, me venía a la mente el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 48, y pensaba de que en el interés común hay cosas que son tan sutiles, tan pequeñas, pero a la vez tan importantes, como puede ser el saludo. Y sabés que Cristo se ocupó de eso. Yo no sé cómo es tu situación en cuanto al saludo, si te gusta saludar a la gente, cómo saludar a la gente, pero verdaderamente la importancia del saludo es muy grande, que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte se detuvo a hablar de eso. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 47 y 48, dice, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense que el Señor Jesucristo se detiene y nos dice de la importancia que tiene el saludo. Porque nosotros tenemos que saludar hasta a nuestros enemigos. Y hablando del interés común y del trato con los demás, es importante que nos ocupemos hasta de eso. En la parábola del hijo pródigo, el Señor se detiene y hace mella y profundiza acerca de cómo el hijo pródigo recibe, cómo el padre recibe al hijo pródigo.
que salió a abrazarlo, feliz. Y en nuestro interés común, el interés por los demás, tenemos que pensar de que hasta nuestro saludo es importante. Y es ahí donde el apóstol, pensando en el interés común, empieza a hacer todo un detalle acerca de el Señor Jesucristo, su obra y lo que Él hizo. Y entonces encontramos que la actitud del Señor Jesucristo en cuanto al interés común es que Él fue generoso, porque no se aferró a sus derechos. Él fue servicial, porque tomó una actitud de siervo. Y Él fue obediente, porque tomó su rol con respecto a la autoridad. Él fue generoso, Él fue servicial y Él fue obediente. En cuanto al interés común, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Somos personas generosas, serviciales y obedientes? ¿Obedientes ante nuestras autoridades, en nuestro lugar de trabajo, quizá con papá, con mamá en nuestra casa? ¿Somos generosos con aquellas personas que nos rodean? Tratamos de ayudar, de colaborar, de compartir. ¿Somos serviciales? ¿O vivimos para nosotros mismos? Y el de al lado, como que si pasa un tren. Por ahí yo entiendo de que en este tipo de lugares donde llega tanta gente nueva, que quizá viene de otro lugar, hay muchos que se identifican con eso de recibir al nuevo, estirarle la mano y ayudarle un poquito para que se instale, para que tenga su lugar, para que comience sus actividades. Pero quizá el tiempo pasa y nosotros nos vamos enfriando. Y eso que en un principio fuimos quizás generosos, serviciales y hasta obedientes. Vieron que cuando empezamos a laburar le decimos sí a nuestro jefe y después este que le viene a decir algo, ¿no? Que nosotros podamos darnos cuenta de que nuestro rol, el interés común y la actitud de Cristo, fijándonos en los demás, es importante. Por eso el Señor Jesucristo le dio ejemplo a sus discípulos y le dijo que los amaba y les sirvió limpiándole los pies. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la ayuda para el otro? La ayuda en casa, papá, mamá, la ayuda en casa cuando nos toca distintos roles, cuando salimos a trabajar, cuando alguien se queda en casa, cuando volvemos a casa, los dos salimos a trabajar y volvemos a casa. Cuando llegamos acá al salón de la iglesia y compartimos con los hermanos y vemos las necesidades de los hermanos, ¿cómo estamos con eso? ¿Nos interesa el otro o nos interesamos por nosotros mismos? ¿Saben qué? Lo mejor que podemos hacer con respecto a la ansiedad y la depresión es ocuparnos de otros y no mirándonos nosotros mismos únicamente. Porque cuando empezamos a mirar únicamente nuestro ombligo, es cuando nosotros pensamos que somos el centro del mundo y no lo somos. Y nos empezamos a deprimir y no nos damos cuenta de que hay un montón de cosas para hacer que van más allá de mi propia persona, de mi propio ser. Entonces ese es el ejemplo del Señor Jesucristo y el ejemplo que tiene que haber y que tenemos que tener para nuestra vida. Así que 3 cosas: unidad, humildad e interés común. Para que lo tengamos presente en nuestra vida y lo podamos llevar adelante. Oramos, agradecemos al Señor por su palabra y espero que también puedas en tu casa seguir leyendo y meditando en la palabra de Dios y lo que Él quiere para tu vida. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te agradecemos por tu palabra, porque ella es clara, ella nos habla y nos desafía acerca de nuestro vivir como familia, como iglesia, como sociedad. Señor, sabemos que familias felices son los que queremos, con matrimonios fuertes,
fortalecidos en ti, Señor, con hijos que puedan desarrollarse felices, ya sea cualquier situación. Padre, por eso te pedimos que tú nos ayudes a meditar, a pensar acerca de cómo estamos en nuestra unidad, en nuestra humildad, que nos desafía el perdón, en nuestro interés común, pensando en cómo nos tratamos, pensando en cómo estamos siendo y si verdaderamente estamos mostrando a Cristo en nuestro día a día. Señor, te agradecemos por todo esto y te pedimos que nos ayudes a seguir profundizando, a seguir pensando, a seguir reflexionando para tomar decisiones que te agraden a ti y que sean de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Te alabamos, te bendecimos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.